¿Creías que el siglo XX solo trajo muros y divisiones eternas? Una fría noche de otoño, una barrera de hormigón se desmoronó, cambiando un continente para siempre. Durante 28 años, un muro no solo dividió una ciudad, sino que se alzó como el símbolo más brutal de la Guerra Fría. Pero en aquel noviembre de 1989, lo impensable ocurrió. Hoy viajaremos a ese momento crucial para entender no solo cómo cayó el muro de Berlín, sino cómo su derrumbe reescribió la historia de Europa y sentó las bases del mundo que conocemos. Para entender lo que pasó, tenemos que ir un poco más atrás. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó dividida. Las potencias aliadas decidieron el destino de Alemania y de todo el continente. El telón de acero, una frase que popularizó Winston Churchill, no era una barrera física al principio, pero sí una división ideológica profunda. Entre el bloque occidental, capitalista y democrático, liderado por Estados Unidos, y el bloque oriental, comunista y bajo la influencia de la Unión Soviética. Alemania, el corazón de Europa, fue dividida en dos: la República Federal de Alemania, RFA, en el oeste, y la República Democrática Alemana, RDA, en el este. Berlín, la capital histórica, también quedó partida en dos, como una isla occidental en un mar comunista. La vida en el este, la RDA, era muy diferente. Aunque el gobierno prometía una sociedad igualitaria, la realidad era una economía centralizada con escasez de bienes, falta de libertad y una policía secreta, la Stasi, que vigilaba cada movimiento. Miles de personas, buscando una vida mejor, se escapaban del este al oeste, especialmente a través de Berlín. Era una sangría de cerebros y mano de obra para la RDA. Las autoridades comunistas no podían permitirlo. Así que, en la madrugada del 13 de agosto de 1961, sin previo aviso, comenzaron a construirlo, el Muro de Berlín. Al principio, era alambre de espino. Luego, se convirtió en una formidable barrera de hormigón de 4 metros de alto, con torres de vigilancia, guardias armados y una franja de la muerte llena de trampas. De la noche a la mañana, familias quedaron separadas, amigos quedaron al otro lado, y la libertad se convirtió en un recuerdo o un sueño imposible para millones. El muro se convirtió en la cicatriz visible de una Europa dividida. El muro, aunque físico, no pudo detener el deseo de libertad. A lo largo de los años 80, la Unión Soviética, bajo el liderazgo de Mikhail Gorbachov, intentaba modernizarse con la Glasnost, que significaba apertura, y la Perestroika, reestructuración. Estas reformas buscaban revitalizar la estancada economía soviética, pero sin querer, abrieron una caja de Pandora. La gente en los países satélite, como Polonia, Hungría, Checoslovaquia y la propia Alemania del Este, empezó a ver que un cambio era posible. En Polonia, el movimiento Solidaridad había logrado importantes concesiones. Hungría, en el verano de 1989, tomó una decisión audaz: abrió sus fronteras con Austria. Esto significó que miles de alemanes del este, que estaban de vacaciones en Hungría o que habían viajado allí con el pretexto de visitar, de repente tuvieron una ruta de escape hacia Occidente. Era como si un pequeño agujero se hubiera abierto en el telón de acero. La presión en la RDA crecía cada día. El gobierno de Erich Honecker, aferrado a una visión ortodoxa del comunismo, se negaba a cualquier reforma. Pero las protestas internas eran cada vez más masivas. Las manifestaciones de lunes en Leipzig, con miles de personas, gritaban «Wir sind das Volk», «Somos el pueblo», y «No más muros». La gente buscaba asilo en las embajadas de Alemania Occidental en Praga y Varsovia. La situación era insostenible. La RDA se estaba desangrando, no por la fuerza, sino por la huida de sus propios ciudadanos.
Y así llegamos a la noche que lo cambió todo. El 9 de noviembre de 1989, la presión era inmensa. El gobierno de la RDA, desesperado por contener la huida masiva de sus ciudadanos, decidió anunciar nuevas regulaciones de viaje. Pensaban que esto aliviaría la tensión, permitiendo a la gente solicitar visados para viajar a Occidente. Pero el plan no salió como esperaban. A las 6:53 de la tarde, durante una aburrida rueda de prensa televisada, el portavoz del Partido Comunista de la RDA, Günter Schabowski, leyó un comunicado. Le preguntaron cuándo entrarían en vigor las nuevas normas. Schabowski, que al parecer no había sido informado correctamente, miró sus papeles y dijo titubeante: «Según mis informaciones, esto entra en vigor, inmediatamente, sin demora». La frase «inmediatamente, sin demora» detonó una reacción en cadena imparable. La noticia corrió como la pólvora por las televisiones de Alemania Occidental, que muchos en el este podían ver. Miles, luego decenas de miles de berlineses del este, se dirigieron a los puntos de control. Los guardias fronterizos estaban tan confundidos como Schabowski. No tenían órdenes de abrir las puertas, pero veían una marea humana creciente y pacífica. En el paso fronterizo de Bornholmer-Straße, el teniente coronel Harald Jäger se enfrentó a una multitud inmensa que clamaba por pasar. No había violencia, solo una presión abrumadora y la convicción de que las puertas debían abrirse. A las 11:30 de la noche, Jäger, sin recibir órdenes, tomó la decisión que pasaría a la historia. «Abrid el paso». Las barreras se levantaron. Fue un estallido de alegría indescriptible. La gente cruzó a Berlín Occidental, algunos llorando, otros riendo, abrazando a extraños, subiéndose al muro, picoteando pedazos de él como si fuera un monstruo que necesitaba ser desmantelado. Extraños en ambos lados del muro se reunieron en una fiesta espontánea, una celebración de libertad que se extendió por toda la ciudad. Los llamados Mauerspechte, picamuros, comenzaron a golpear la barrera con martillos y cinceles. El muro, símbolo inquebrantable de la opresión, comenzaba a caer, no con tanques, sino con la voluntad del pueblo. La caída del muro de Berlín no fue solo el fin de una estructura, fue el punto final de una era. Al año siguiente, el 3 de octubre de 1990, Alemania se reunificó, un sueño impensable pocas semanas antes. El efecto dominó fue imparable. Los regímenes comunistas en Europa del Este, ya debilitados, cayeron uno tras otro, a menudo de manera pacífica, en lo que se conoció como las revoluciones de terciopelo. La Guerra Fría, que había mantenido al mundo al borde del abismo durante décadas, llegó a su fin de forma inesperada. Europa experimentó un renacimiento. Se abrió una nueva era de cooperación, con muchos de estos países del antiguo bloque soviético uniéndose a la Unión Europea y la OTAN en los años siguientes. La división ideológica que había marcado el continente durante casi medio siglo se desvanecía. Sin embargo, el camino no fue fácil. La transición del comunismo a la democracia y la economía de mercado trajo consigo desafíos económicos, sociales y políticos. Hoy, los pocos restos del muro de Berlín son un recordatorio de la fragilidad de la libertad y del poder de la gente cuando se une. Su caída nos enseñó que incluso las barreras más imponentes pueden desmoronarse frente al anhelo humano por la libertad y la dignidad. El 9 de noviembre de 1989 no fue solo una fecha en el calendario. Fue el día en que Europa, y con ella, gran parte del mundo, cambió su rumbo para siempre. El muro no fue solo una estructura de hormigón, fue el símbolo más crudo de la división que marcó el siglo XX. Su caída no fue solo un evento, fue una onda expansiva que demolió regímenes, unificó naciones y redibujó el mapa político de Europa.
abriendo un nuevo capítulo de libertad y esperanza que sigue escribiéndose hoy. Si quieres seguir explorando los momentos clave que definieron nuestro mundo, no te pierdas nuestro próximo video.